Decir la verdad podría llevarte a la cárcel, especialmente en tiempos antiguos, cuando desafiar las creencias establecidas era visto como una herejía. En el centro de esta encrucijada de conocimiento y controversia se encontraba Galileo Galilei, un visionario cuyas observaciones astronómicas sacudieron los cimientos de la comprensión del cosmos. En una época en que el heliocentrismo era una teoría radical, Galileo no solo lo defendió, sino que lo probó, enfrentándose a la inmensa resistencia de la Iglesia y la sociedad de su tiempo. Su historia no es solamente la de un científico excepcional, sino también la de un hombre que luchó por sus convicciones en un mundo que no estaba listo para aceptarlas. Bienvenidos a Repasos para Zapazos, yo soy Dres y en este episodio nos adentraremos en la vida de Galileo Galilei. Acompáñame en un viaje a través del tiempo, a la Italia del siglo XVII, donde un hombre y su telescopio comenzaron una revolución que transformaría nuestra manera de entender el universo. Desde sus primeros descubrimientos hasta su histórico enfrentamiento con las autoridades de la época, la vida de Galileo está llena de momentos de audacia, innovación y desafío. Así que prepárate para explorar cómo sus ideas, que en su momento fueron consideradas peligrosas, se convirtieron en pilares de la ciencia moderna. En el corazón de la Toscana italiana, en la ciudad de Pisa, nació Galileo Galilei, el 15 de febrero de 1564. Desde una edad temprana, Galileo mostró signos de una mente brillante y curiosa. Hijo de Vincenzo Galilei, un músico y teórico musical, Galileo heredó de su padre no solo un amor por la música, sino también un espíritu de contradicción y desafío a las normas establecidas. Aunque su familia no era precisamente rica, reconocieron la chispa de genialidad en Galileo y se esforzaron por brindarle educación de calidad. Durante sus primeros años, Galileo fue instruido por su padre en su hogar. Vincenzo, un firme creyente en el cuestionamiento de la autoridad y la experimentación, inculcó en su hijo un profundo sentido de curiosidad y una inclinación por la experimentación científica, algo que definiría el carácter de Galileo durante toda su vida. Se dice que Galileo mostró un temprano interés en las matemáticas y las ciencias naturales, a pesar de que su padre inicialmente quería que siguiera una carrera en medicina. En 1581 Galileo se inscribió en la Universidad de Pisa, precisamente para estudiar medicina, cumpliendo con los deseos de su padre. Pero el destino tenía otros planes para él. Durante una misa en la catedral de Pisa, Galileo observó una lámpara oscilante. Fascinado, comenzó a estudiar su movimiento, utilizando su propio pulso como un cronómetro, bastante rudimentario, claro. Este simple acto marcó el inicio de su interés por las leyes de la física y poco después abandonó sus estudios de medicina para seguir su verdadera pasión, las matemáticas y las ciencias naturales. Este giro en su camino no fue simplemente una elección de carrera, fue un desafío a las expectativas sociales y familiares, un primer paso audaz en una vida que estaría llena de ellos. Galileo no solo estaba eligiendo una disciplina, estaba abrazando un destino que lo llevaría a enfrentamientos con las mayores autoridades de su tiempo. Pero en esos primeros días en Pisa, nadie, ni siquiera él mismo, podría haber imaginado hasta dónde lo llevarían su curiosidad y su valentía. La decisión de Galileo de dejar la medicina por las matemáticas fue solo el comienzo de una carrera llena de descubrimientos revolucionarios. Tras abandonar la Universidad de Pisa sin un título, Galileo no se desanimó. En 1583 empezó a dar clases privadas en Florencia y Siena y durante ese tiempo comenzó a desarrollar algunas de sus ideas más innovadoras. Uno de los primeros descubrimientos significativos de Galileo fue en el campo de la mecánica.
Desafiando la física aristotélica que había dominado el pensamiento científico durante siglos, Galileo realizó una serie de experimentos para entender mejor las leyes del movimiento. Sus estudios sobre el movimiento de los péndulos y los objetos en caída libre sentaron las bases para lo que más tarde se convertiría en la mecánica newtoniana. Pero su mente inquisitiva no se detuvo ahí. En 1589 Galileo regresó a la Universidad de Pisa, esta vez como profesor de matemáticas. Aquí realizó uno de sus experimentos más famosos y posiblemente apócrifos: la caída de dos esferas de diferente masa desde la torre inclinada de Pisa. Contrario a la creencia aristotélica de que los objetos más pesados caen más rápido, Galileo demostró que todos los objetos caen al mismo ritmo, independientemente de su masa, desafiando así siglos de doctrina científica establecida. Estos experimentos no solo mostraron la genialidad de Galileo, sino que también revelaron su valentía para cuestionar normas y buscar respuestas más allá de las creencias aceptadas. Sin embargo, esa disposición a desafiar las ideas establecidas pronto lo llevaría a conflictos con colegas y superiores en Pisa, una tendencia que definiría gran parte de su vida posterior. La etapa en Pisa fue solo el principio de lo que sería una vida de exploración y descubrimiento. Galileo estaba construyendo la reputación que eventualmente lo llevaría a su mayor aventura, el mundo de la astronomía. Al adentrarnos en la etapa más fascinante de la vida de Galileo, nos encontramos con sus revolucionarios descubrimientos astronómicos. En 1609, Galileo se enteró de la invención del telescopio en los Países Bajos. Rápidamente construyó su propio telescopio, mejorándolo para convertirse en uno de los primeros en apuntar este instrumento hacia el cielo nocturno. Lo que descubrió cambiaría nuestra comprensión del universo para siempre. A través de su telescopio, Galileo observó montañas y cráteres en la Luna, contradiciendo la creencia de que era una esfera perfecta. Sus observaciones de las lunas de Júpiter fueron aún más impactantes. Descubrió 4 satélites orbitando alrededor de Júpiter, lo que fue una evidencia directa contra la teoría geocéntrica, que situaba a la Tierra en el centro del universo. Además, observó las fases de Venus, otro golpe al modelo geocéntrico, y las manchas solares que desafiaban la noción de un sol inmutable. Estos descubrimientos no solo eran asombrosos por lo que revelaban, sino también por el hecho de que desafiaban las enseñanzas de la Iglesia, que se basaban en la visión geocéntrica del universo. Galileo estaba convencido de que el modelo heliocéntrico, con el Sol en el centro del universo, era el correcto. Sin embargo, presentar estas ideas significaba enfrentarse a la poderosa Iglesia Católica. Antes de continuar con cómo esos descubrimientos llevaron a Galileo a uno de los mayores conflictos de su vida, quiero hacer una pausa para decirte que si has aprendido una cosa nueva hasta este momento, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones, así no te perderás historias fascinantes como la de Galileo y muchos otros personajes que han moldeado nuestra historia. Gracias. Retomando la historia de Galileo, su valentía para compartir sus descubrimientos lo puso en ruta de colisión directa con las autoridades. La defensa del heliocentrismo no solamente era un desafío científico, sino también un desafío a toda la estructura del poder de su tiempo. Los descubrimientos de Galileo, especialmente su apoyo al modelo heliocéntrico, lo colocaron en una posición peligrosamente contradictoria con las doctrinas de la Iglesia Católica. En 1616, la Iglesia declaró oficialmente que el heliocentrismo era formalmente herético, lo que significaba que cualquier apoyo abierto a esta teoría podía ser considerado un acto de herejía. A pesar de esta condena, Galileo continuó sus investigaciones y en 1632 publicó Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, una obra en la que defendía sutilmente el heliocentrismo. El libro provocó una reacción inmediata.
Galileo fue convocado ante la Inquisición en 1633, la Inquisición romana. Durante su juicio se enfrentó a la posibilidad de tortura y se le obligó a abjurar de sus creencias heliocéntricas. En un giro dramático y a menudo debatido, se dice que Galileo murmuró "Eppur si muove", y sin embargo se mueve después de abjurar, aunque esta historia probablemente no sea del todo cierta. Galileo fue encontrado vehementemente sospechoso de herejía y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Este periodo de aislamiento forzado, sin embargo, no apagó su espíritu científico. Continuó trabajando y escribiendo, contribuyendo aún más a la ciencia, a pesar de las restricciones impuestas sobre él. El enfrentamiento de Galileo con la Iglesia representa no solo un momento crucial en su vida, sino también un punto de inflexión en la historia de la ciencia. Este evento pone de manifiesto la tensión entre ciencia y doctrina, entre la evidencia y la creencia, un tema que sigue siendo relevante en el discurso científico moderno. A pesar de la condena y el arresto domiciliario, Galileo no perdió la pasión, su resistencia y su determinación en la búsqueda de la verdad a través de la observación y el análisis racional lo convirtieron en un símbolo de la lucha por la libertad intelectual y el avance científico. El último capítulo de la vida de Galileo, aunque marcado por el aislamiento, fue un periodo de intensa actividad intelectual y científica. A pesar del arresto domiciliario y de la ceguera que finalmente lo afectó, Galileo continuó trabajando con una dedicación incansable. Durante estos años escribió uno de sus trabajos más importantes, Discursos y demostraciones, matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. En esta obra, Galileo sentó las bases de lo que ahora conocemos como cinemática y resistencia de materiales. Galileo Galilei murió el 8 de enero de 1642, a la edad de 77 años. Su muerte marcó el final de una era extraordinaria en la historia de la ciencia. Durante su vida, Galileo no solo cambió nuestra comprensión del universo, sino que también desafió la manera en que se practicaba la ciencia. A través de su énfasis en la observación y la experimentación, Galileo ayudó a cimentar los fundamentos del método científico moderno. El legado de Galileo va más allá de sus descubrimientos astronómicos y físicos. Se convirtió en un ícono de la lucha contra la autoridad opresiva en la búsqueda del conocimiento. A lo largo de los siglos, su historia ha inspirado a científicos, filósofos y defensores de la libertad de pensamiento. Hoy Galileo es recordado no solo como un brillante astrónomo y físico, sino también como un símbolo de la curiosidad humana y la valentía intelectual. Su vida y su obra son un testimonio de la importancia de perseguir la verdad, sin importar los obstáculos que se interpongan en el camino. El impacto de Galileo en la ciencia y en la cultura es inmenso y duradero. Su historia nos recuerda que el camino hacia el conocimiento y la comprensión no es nada fácil, pero la búsqueda de la verdad es una empresa noble y esencial para el progreso humano. Al concluir nuestra travesía por la vida y la obra de Galileo Galilei, reflexiona sobre cómo una sola persona, puede provocar un cambio monumental en cómo comprendemos el mundo. Galileo no solo fue un pionero en astronomía y física, sino también un valiente defensor de la verdad y el conocimiento. Su legado persiste como un recordatorio poderoso de que el cuestionamiento y la exploración son esenciales para el avance humano. Si esta historia de valentía, curiosidad y genialidad te ha inspirado o al menos has aprendido una cosa nueva hoy, te invito a que por favor te suscribas al canal de Repasos para Zapazos, porque aquí nos dedicamos a explorar las historias más fascinantes de la historia. Y si disfrutaste aprendiendo sobre Galileo, te van a encantar mis otros videos. ¿Quieres algo más ligero? Tengo una serie sobre los eventos históricos más chistosos e hilarantes de la historia, donde exploro los momentos peculiares del pasado. O también tengo más biografías. Por ejemplo, está Nikola Tesla, Leonardo da Vinci o Cleopatra.
Cada historia te lleva a un viaje único a través del tiempo y el conocimiento. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo repaso.